Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hay que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido previas a estos test de pretemporada que estamos a punto de dar comienzo. Es el último vídeo antes de entrar en semana de test de pretemporada. Es el último vídeo de un fin de semana sin que haya acción de Fórmula 1 y hay muchas cosas que comentaros. Así que todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Vamos a dar comienzo por el equipo Red Bull, porque se ha pronunciado Adrian Newey. Después del gran cambio de concepto que han llevado a cabo en el equipo Red Bull, el director técnico del equipo ha hablado. La mente brillante Adrian Newey se ha expresado, ha explicado un poco este cambio de concepto, por qué lo han llevado a cabo, que al final es sobre todo por intentar diferenciarse, por intentar dar un paso hacia el frente, conseguir ser diferentes a los demás, que eran conscientes que se les iban a imitar muchos equipos y efectivamente así ha sido, y efectivamente sobre ello ha bromeado incluso Christian Horner. Era su idea para poder diferenciarse, este cambio de concepto que han llevado, que ya sabemos que además hoy en día se han presentado los pontones, pero la información que hay es que en teoría a partir de Japón los van a suprimir, y además Adrian Newey aún así duda del cambio que están llevando a cabo, porque ya os hemos dicho que es un cambio arriesgado, y asimismo lo ha expresado el británico, sobre todo dejando ver que puede ser que ellos hayan hecho este cambio, pero por hacerlo no sean el equipo que más progrese, porque ellos han hecho un cambio radical de concepto que no saben tampoco, en comparación contra los rivales, si van a ser los que más progresen. Ellos, por supuesto, creen que van a dar pasos hacia adelante, pero quizá hay alguno que, sobre todo además siguiendo la línea que ya había instaurado Red Bull, sea capaz de conseguir dar aún pasos más hacia adelante y conseguir ya no superarles, porque desde luego con la ventaja que tenían sería imposible pensar que alguien les va a conseguir superar, va a estar mejor que ellos, pero sí acercarse y estar mucho más cerca. Así de claro ha sido Adrian Newey, que esto es algo que estos días, desde que se presentó el pasado jueves el RB20, pues desde luego que todo el mundo ha habido ese temor, ¿no? De verás en qué posición ahora se posicionan estos tipos ahora mismo, de repente, ¿no? Claro, con este cambio de concepto. Pero puede ser que desde luego, en lugar de, oye, ellos mejorarán, porque si no mejorasen no hubieran cambiado de concepto, es mejor que se te acerquen a que ni siquiera encima tú no vayas a mejorar, desde luego que darán pasos hacia el frente, pero hemos hablado mucho de ellos, hemos especulado mucho con respecto a cómo puede ser, qué es lo que van a hacer en el futuro, si copian lo que tenía Red Bull y demás. Puede ser que no les salga bien o que no les salga tan bien como a otros la evolución que han llevado a cabo. La evolución de Aston Martin es muy extrema. Ferrari y Mercedes cambian también radicalmente sus conceptos del año anterior. Es decir, que desde luego todavía puede llegar a haber sorpresas. La semana que viene estaremos saliendo de dudas dentro de 7 días, que será el domingo, ya habremos visto dichos test, podremos seguramente sacar mejores conclusiones de lo que hayamos visto y contaros con este punto, pues por dónde van a ir un poco los tiros la temporada. Intentaremos hacerlo, que por supuesto una cosa es lo que digamos y otra cosa es luego lo que se acabe cumpliendo. Pero las palabras que ha dicho Adrian Newey textualmente son las siguientes. Primero ha explicado el gran cambio que han llevado a cabo y dice: tenemos que seguir empujando. A finales de año la parrilla estaba cada vez más apretada y Max hizo un gran trabajo increíble, así que hemos tenido que empujar durante el invierno. Ahí vemos eso, ¿no? De que han tenido que hacer un cambio para poder intentar diferenciarse. Continúa diciendo y ya se pregunta a sí mismo si será suficiente y dice: quién sabe, es lo que tiene la Fórmula 1. Sabemos más o menos lo que hemos hecho desde el shakedown en Silverstone, aquel día que se les cazó, que no habían hecho nada público y se les llegó a ver. Parece que, por lo que sabemos, se ha comportado como esperábamos, hablando del RB20. Pero eso no es garantía de nada. Podría ser que algún otro equipo haya dado un salto mayor que el nuestro. Tendremos que verlo. Y desde que se presentaron los monoplazas, hay uno de los equipos que ha sido muy claro y han dicho que efectivamente pueden ganar a Red Bull. Luego a ellos, por ejemplo, se les sumó McLaren, que McLaren dijo que sí, pero que no a principios de año. Los que han sido muy claros desde el principio de temporada han sido Aston Martin. Ya sabemos que Dan Fallows, el mismo día de la presentación de la MR24, dijo que Red Bull se les puede ganar, que no son imbatibles. Y desde ese punto se ha hablado
mucho sobre esta posibilidad. Lo único que ahora Aston Martin, pues ahora después del cambio que ha llevado a cabo Red Bull, desde luego que ha habido mucha gente que ha empezado a tener temor, por así decirlo, ¿no? De que serán capaces de hacer los de Milton Keynes. ¿Qué es lo que creen también después de haber conseguido ver este RB20 o lo que nos han querido dejar ver? Que esto también es algo que tenemos que tener en cuenta, pero que según lo que nos han querido dejar ver de este RB20, ¿qué creen desde Aston Martin? Pues sobre esto se ha pronunciado Lance Stroll, que vuelve a hablar, le hacen la pregunta de si pueden ganar a Red Bull y dice que efectivamente sí confían en la fábrica de Silverstone en que pueden lograr batir a los de Milton Keynes. ¿Cómo? Siendo mejores, haciendo un mejor monoplaza. Por supuesto, esto es algo obvio, pero así es como ha dicho Lance Stroll, que en Silverstone tienen claro que pueden llegar a ganar a Red Bull. Independientemente de ello, ha hablado acerca de los objetivos que se marcan para este año y no está en sus planes, no está en sus objetivos, no es lo que se plantean competir contra Red Bull este año. ¿Por qué no? Bueno, pues porque van paso a paso y coincide con los objetivos que os tratamos ayer también, que ha dicho su propio padre. ¿Cuáles son los que dijo Lawrence Stroll y que Lance también coincide? El hecho de seguir progresando. Ya sabemos que este es un proyecto a muy largo plazo, el proyecto que tiene hecho Aston Martin. Está en construcción todavía el túnel de viento que concluye este año. La fábrica de Aston Martin finalizó la pasada temporada su construcción. Es la mejor fábrica ahora mismo de la Fórmula 1 hasta que otro equipo pues decida reformar la suya. Y es un equipo en construcción, siguen fichando mucha gente, siguen creciendo en todos los sentidos y ese es el verdadero objetivo. Cada vez estar más cerca, pero que no se plantean en sí competir contra Red Bull, pese a que sí que considere que se puede conseguir. Las palabras textuales que había dicho Lance Stroll son las siguientes, que si se puede ganar a Red Bull, sí, haciendo un coche más rápido que ellos. Nuestra meta no creo que sea batir a Red Bull, sino ser cada vez un equipo más fuerte. Ser lo más fuerte posibles y en eso nos hemos centrado. Estoy muy ilusionado con miras a este coche nuevo de 2024. Ya tuvimos un buen coche el año pasado, muy fuerte al principio, luego con algún altibajo. Espero que este año, en la que se ha trabajado tan duro en la factoría para mejorar sobre lo construido el curso pasado, sea aún mejor. La temporada es larga y queremos ir creciendo de la primera carrera a la 24. Que además, otra cosa a comentaros sobre esto y finalizamos sobre el equipo Aston Martin, tenemos que también pensar el hecho, bueno, esto es algo que desde el primer día que se presentó el AMR24 y empezaron a decir algunos de los objetivos, que tengamos en cuenta también qué objetivos ellos están diciendo públicamente. ¿Por qué? El año pasado, ¿qué objetivos se marcaron? Oye, si logramos algún podio estaría bien, pero conseguir ir hacia adelante, conseguir mejorar y estar más cerca de la zona delantera. No lograron algún podio, lograron 8. Eso no es alguno, son una barbaridad y tuvieron un rendimiento muy bueno en general. Este año, ¿qué objetivos han dicho? Estar más constantemente en los podios, más constantemente aún, que 8 son muchos podios. Pero bueno, estar más constantemente en los podios y alguna victoria para que veamos ya encima el objetivo que se plantean públicamente, es lo que habían dicho. Así que ahora esto es lo que dice también Lance Stroll, ¿no? Sobre todo seguir mejorando, seguir creciendo y conseguir que este AMR24, el cual ya ha debutado, como ya sabemos, y que la semana que viene veremos ya en comparación contra los rivales, consigan efectivamente haber reducido la distancia frente a los rivales, frente a los equipos de delante y poder ser mucho más veloces. Veremos si lo acaban consiguiendo. Tenemos aún así todavía algo que hablaros sobre Red Bull, pero nos hemos metido por continuar el hilo con lo de Adrian Newey, con lo de Aston Martin. Tenemos que hablar todavía acerca de ese cambio de concepto que van a llevar a cabo y con unas palabras que ha dado Sergio Pérez. El piloto mexicano ha hablado acerca de los cambios que ha llevado a cabo su equipo con este monoplaza. Ya sabemos que es un cambio grande, sobre todo en cuanto a la refrigeración del coche, pero que se está hablando de que de verdad van a suprimir los pontones para el próximo año y ha hablado al respecto sobre esto porque le han preguntado si los aprendizajes que tuvo durante la pasada temporada, que le costó mucho entender el coche, aquel RB19, que ya sabemos que a final de año volvió a estar un poco bien, pero sobre todo a mitad, cuando empezó a desarrollarse hacia el estilo de Verstappen, le perdió la medida y le costaba muchísimo. Si cree que los aprendizajes que tuvo del año pasado se los podrá aplicar a este monoplaza que ha cambiado tanto. Y lo que dice es que no. En ese sentido lo lamenta, por supuesto, porque el año pasado aquellos aprendizajes
aprendizajes no le van a servir de nada para esta próxima temporada. Y desde luego ahora tendrá que empezar de cero. También Verstappen, por supuesto, eso es algo incluso positivo para Checo Pérez, pero esos aprendizajes que tuvo no le servirán y tiene que dar comienzo de cero con este RB20. Que tengamos en cuenta la estructura muy en general se mantiene a lo que era el Red Bull del año pasado, pero tiene un cambio grande y como supriman los pontones es aún mayor el cambio que van a llevar a cabo. Y recordemos que el Mercedes sin pontones era un coche que para conducirlo era muy complicado. Su condición hacía que tuvieran muchas quejas tanto de George Russell como sobre todo de Lewis Hamilton. Así que veremos cómo estos pilotos de Red Bull son capaces de rendir con un coche que se va a comportar muy diferente a lo que han tenido los 2 años anteriores. Y desde luego en este sentido, bueno, es una vez más empezar desde cero, eso es positivo, porque al final no es un coche por lo menos de primeras, que esté hecho al estilo de conducción de Verstappen, o no tendría por qué, que puede ser perfectamente que sí, pero bueno, no tendría ese por qué, pero el trabajo tan intenso que realizaste durante la pasada campaña para intentar cada vez estar mejor, para estar más cerca, para acostumbrarte más a ese coche y saber sacarle el máximo potencial, no te ha acabado sirviendo de nada porque para esta temporada no te servirá con ese cambio de concepto que han llevado a cabo. Las palabras de Sergio Pérez han sido las siguientes: no. Creo que con los cambios que hemos hecho en el coche, ya sabes, se trata de mejorar y aprender con el coche, de crecer con el auto, que esto es acerca cuando le preguntan sobre si esos aprendizajes de 2022 los podrá aplicar en 2024, perdonad, estoy diciendo 2022 y me quiero decir 2023. Continúa diciendo, es una temporada larga, ya sabes, así que realmente no importa dónde empieces en Bahrein, es donde terminas en Abu Dhabi. Así que es una temporada enorme, por lo que es importante tener esa progresión y ese es mi principal objetivo para este año. Tengamos en cuenta además que tenemos por delante la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. 24 carreras, 2 carreras más que el año pasado. Una si se hubiese llegado a correr Imola, pero como no se llegó, 2 carreras más que la temporada pasada. Tenemos un año por delante muy intenso y que tendrá muchas oportunidades. Esperemos que Checo pueda estar mejor en el cómputo general de la temporada. Vamos a pasar hacia otro equipo, acerca de otro tema, y tenemos que hablar acerca del equipo Ferrari y han explicado por qué no han llevado a cabo un cambio que todos los equipos están haciendo imitando a Red Bull. Que fíjate que casi todos han imitado a Red Bull en ciertas áreas, y algunas de esas áreas luego Red Bull las ha revolucionado, ¿no? Pero hay algo en lo que se ha mantenido intacto y que muchos equipos lo están copiando. Desde el año pasado llevamos diciendo que uno de los mayores puntos fuertes que tiene Red Bull son sus suspensiones, hasta el punto de que es en toda la revolución que han llevado a cabo, que ya sabemos que han cambiado drásticamente el coche, uno de los puntos que se mantiene intacto y uno de los puntos que los equipos han trabajado tanto en copiarles. Ahora mismo Red Bull tiene un sistema de pull rod en la suspensión delantera y push rod en la suspensión trasera. A algunos equipos les estamos viendo copiarles las dos suspensiones, los dos sistemas, algunos solo la delantera, por ejemplo Sauber ha introducido este año la pull rod, o algunos solo la trasera, por ejemplo Mercedes ha introducido en sus suspensiones traseras la push rod y pues de ese modo tienen en la suspensión trasera exactamente el mismo sistema. En el caso de Ferrari están a la inversa en las dos, tienen una push rod en la delantera y la pull rod en la trasera, justo a la inversa de cómo lo tiene Red Bull. Y ya entonces ahora en este punto le han preguntado al director técnico de Ferrari, Enrico Cardile, por qué no han llevado a cabo por lo menos en una de las suspensiones, fijándose sobre todo en la suspensión trasera. ¿Por qué no han llevado a cabo ese cambio y han puesto la push rod en la zona trasera? Bueno, pues lo ha explicado el italiano y sobre todo lo que dice es que estuvieron evaluándolo, por supuesto, han probado distintos métodos de suspensiones en la parte trasera y, por supuesto, han visto que es el que tiene Red Bull y que desde luego les está consiguiendo hacer funcionar muy bien, pero ellos lo estuvieron evaluando y no veían beneficios el hacer el cambio que suponía una inversión bastante grande. Cambiar el sistema de suspensión, sobre todo además, lo que te implica es que mecánicamente hay que hacer muchos cambios, no es sencillo, no es cambiar 3 cosas, hay que cambiar
muchos componentes, grandes cosas, partes del chasis, por lo que acabaron determinando de que no les salía rentable porque tampoco no les daba beneficios en cuanto a rendimiento, por lo menos en sus simulaciones. Así que ese es el motivo por el que en Ferrari explican que no han hecho dicho cambio. Luego en la suspensión delantera, sobre todo además la delantera, es que sí que es lo extraño, porque ahí, por ejemplo, vemos que ni Mercedes ni Aston Martin han hecho tampoco ese cambio, han mantenido la push rod. Mercedes y Aston Martin tienen push rod en las dos, delantera y trasera. La trasera que además Aston se la compra a Mercedes. Pero Ferrari lo tiene a la inversa, tiene push rod en la delantera, pull rod en la trasera. Lo extraño sobre todo es la delantera, sinceramente, que la pull rod funcione porque históricamente nunca había funcionado, pero en este concepto está funcionando. Ya sabemos que lo lleva McLaren, lo lleva Red Bull, lo lleva Sauber y Visa Cash App, pero vamos, que Visa Cash App estaba claro, lo han introducido para este año. Pero en la parte trasera la pull rod sí que había funcionado alguna vez históricamente y es más, por eso han comenzado tantos equipos con la pull rod en la parte trasera en este reglamento. Luego se han dado cuenta que suele funcionar mejor esa push rod, pero que hacer el cambio, si a Ferrari no le veían que fuese un cambio muy beneficioso, quizá no le salía rentable. Depende un poco de tu intención. En el caso, por ejemplo, de Mercedes, y también se aplica a Aston Martin, que a Aston Martin le ha venido genial el cambio que ha realizado Mercedes, era necesario porque eran poco eficientes. También su motor es, por ejemplo, menos potente, entonces en velocidad punta alcanzaban menores velocidades y necesitan al final ser más eficientes aerodinámicamente para conseguir alcanzar un nivel óptimo y un nivel competitivo de velocidad. Por ese motivo es por el que han llevado a cabo dicho cambio. En el caso de Ferrari no es así. Ferrari tiene un motor, realmente es el motor más potente de la parrilla, no lo necesitaban, no necesitan ser más eficientes aerodinámicamente, les funciona bien, traccionan bien, generan la suficiente carga aerodinámica trasera, han evaluado y han decidido no hacer el cambio. Luego hacer el cambio en la delantera, que tampoco lo ha hecho Ferrari y no lo ha hecho Mercedes ni Aston, es que además, cambiar a la si tienes ya una push rod, cambiarla a pull rod es muy complejo porque es un sistema mucho más complejo, mucho más complicado de llevar a cabo y pues entonces es un cambio gordo que habría que afrontarlo seguramente porque ha sido efectivo. Pero bueno, que esa es la explicación por la que Ferrari no lo ha llevado a cabo, no le salía beneficioso. Las palabras que ha dado Enrico Cardiles son las siguientes: probamos durante un par de años una suspensión push rod en la parte trasera. En realidad, nuestra suspensión trasera es un poco diferente en términos de distribución de la horquilla superior e inferior en comparación con la de Red Bull, por mencionar un equipo. ¡Qué casualidad! Y registramos unos buenos resultados aerodinámicos y al movernos en esta dirección, mientras pasábamos de la push rod a la pull rod, no medimos una gran ventaja que justificara algún compromiso en términos de peso o conformidad. Ahí está el punto. No registraron que fueran a tener demasiado beneficio. Así que a partir de ahí evolucionamos nuestra suspensión manteniendo el mismo esquema. Además, habla de que independientemente de esto, sí que ha habido actualizaciones en la parte trasera, diciéndolo, las principales diferencias respecto al coche del año pasado están en la parte trasera, donde la suspensión interior está situada de forma diferente dentro de la caja de cambios. También es un concepto diferente que, al menos para nosotros, ha supuesto una innovación porque es una forma diferente de gestionar la suspensión interior en comparación con lo que hacíamos en el pasado. La parte delantera es más o menos una continuación del año pasado en términos de concepto. Además, también comentaros sobre el equipo Ferrari, pasamos al siguiente de los temas, que Frédéric Vasseur ha confirmado que siguen trabajando hoy en día en intentar conseguir recibir una compensación por los daños que ocurrieron en Las Vegas. Recordamos que en los libres 1 Carlos Sainz se comió una alcantarilla que estaba mal sellada, que se desprendía con los coches de Fórmula 1 y rompió la parte electrónica, necesitando cambiarla y encima teniendo una sanción de 10 puestos, que hubiera salido primero y segundo los Ferrari, pero necesitó salir 10 puestos atrás el piloto madrileño y perjudicó mucho. Ferrari perdió el subcampeonato por ese motivo. Entonces, después de eso, emprendieron acciones legales por el hecho de que, vale, hay que sancionarles. Era imposible no
aunque tuvieras eso en cuenta, ¿no? Vale, la sanción se la tienen que comer, no las tenemos que comer. Ferrari era consciente de esto. Independientemente, aunque tú tuvieras que comerte dicha sanción, no es tu culpa. Y eso lo admitieron la FIA, la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque el problema estaba realmente en el circuito. Y además, ¿quién tuvo problema de eso? Primero la Fórmula 1, que son los organizadores del Gran Premio de Las Vegas, que bueno, es que eso sigue siendo... Pero bueno, eso es otro tema. Son los organizadores del Gran Premio de Las Vegas, por lo que ellos tenían culpa, y la FIA porque no revisaron bien el circuito. Entonces empezaron a hacer esa reclamación para pedir una compensación por los daños que sufridos en aquel Gran Premio, y efectivamente parece que sí que lo iban a conseguir, y eso es lo que comenta ahora mismo Frédéric Vasseur, que siguen tratando de conseguir, indicando que es un proceso largo, es un proceso que no va a ser de un día para otro, pero es un tipo de asuntos en los cuales son conscientes de que van a acabar consiguiéndolo, que hoy en día siguen trabajando, no tiene miedo tampoco a meterse en una disputa contra la FIA, es lo que ha dicho Frédéric Vasseur, así que confirma que el hecho de que todavía esto sigue hacia adelante. Además, para finalizar este vídeo y terminamos, os tenemos que hablar acerca del Gran Premio de Turquía, porque se han postulado como unos candidatos a albergar un Gran Premio de Fórmula 1. Quieren regresar al calendario. Ya sabemos que Turquía entró en la Fórmula 1 en 2005 y se mantuvo durante unos años hasta que después dejó de viajar la Fórmula 1 al país turco. Regresamos en 2020 en un gran premio que fue muy bueno, debido a todo el tema de la pandemia, pues se tuvo que requerir a circuitos que quizá pudieran albergar el gran premio. Turquía aceptó y se regresó. Se regresó también en 2021 para entrar en sustitución de Japón. También tuvimos un gran premio bastante bueno aquel año en 2021 y desde entonces ya sí que no se ha vuelto a regresar. El Istanbul Park, según la Federación Turca, va a entrar ahora mismo en concurso en los próximos días, y lo único que exige la Federación Turca es conseguir hacer un proyecto sólido, un proyecto fuerte para que regrese la Fórmula 1. Hay que modernizar un poco el circuito, las instalaciones, que podrían albergar a más personas, una Fórmula 1 más exigente hoy en día que lo que era en los años en los que estuvo este circuito, pero que... si haces ese proyecto y te comprometes a llegar a la Fórmula 1, vas a conseguir el circuito, la sede, y tendrás durante 30 años. Entonces eso es lo que se está ahora mismo jugando en dicho concurso. Si no regresa a la Fórmula 1, si no consiguen los que se lleven el circuito que la Fórmula 1 regrese al Istanbul Park, se quedarán sin los derechos y volverían a entrar en concurso. Así que la Federación Turca tiene un gran interés porque la Fórmula 1 regrese a su país, y a mí la verdad que el Istanbul Park me gusta y mucho el circuito, así que me encantaría que desde luego se regresase allí y se disputase una carrera de Fórmula 1. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta. Suscríbete para no perderte ningún contenido de los diarios que realizamos. Quedan 3 días para los test de pretemporada, lunes, martes y el miércoles, el tercero, tendremos los test. 2 días donde mañana y pasados contaremos muchas cosas previas a todos los test. Os vamos a dar toda la información, os vamos a seguir contando sensaciones, palabras, todo lo que hablen los equipos previo a que se dispute estos test de pretemporada en Abu Dhabi. Si te ha gustado el vídeo, como digo, déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.